Hola, 1 de abril 2025, el ser con su diseño. Y aquí entiendo de qué va mi diseño o me siento que solamente tengo un perfil, que no lo puedo modificar. ¿Cómo va ese diseño modificándose a lo largo de mi vida, en este caso de la tuya? ¿Qué partes encuentras que fueron como fortalezas y otras que las ves como que no fueron tan fortalezas, pero que dieron esos espacios para que entrara ayuda de otra forma? ¿Te has permitido como identificar cuándo recibes ayuda, si la permites o la detienes constantemente? ¿Qué tanto nos hacemos el permiso de recibirla? Bueno, hoy es día 91 y hablamos del propósito en ti. Ese 9 y ese 1 conectándose para hacer algo nuevo. ¿Qué es lo interesante de que 9 y 1 se conecten? Bueno, que va a abrir una nueva herramienta, que va a abrir una nueva posibilidad, pero más específica para mí. Por ejemplo, cuando tomé el curso de coach de vida, yo iba enfocada a lo mejor que sí iba a aprender lo de coaching y que iba a aprender otra forma de ver la vida, pero yo la quería implementar para poner un negocio, ¿no? En este caso una cafetería con librería ahí, de unir como el estar pasando un buen rato y que hubiera acceso a información. ¿De qué tipo? Pues más de encontrarse a uno mismo, ¿no? Ese era el enfoque que yo le estaba dando. Sin embargo, en esa etapa pues coincide con la etapa en la que yo me independizo de casa. Entonces el curso me dio armas para enfocarme en saber, bueno, dónde sí estaba y no estaba parada para hacer ese movimiento. Entonces quedó en segundo plano lo de poner esa cafetería con información, y mi enfoque fue cómo estas herramientas que están llegando las puedo aplicar en mí para esta situación en específico que necesito atravesar. Y dentro de ese curso había un ejercicio en el que nos juntaban con otro compañero del grupo, pero era alguien que no conocías. Y entonces a este que no conocías, en una primera etapa te iban a vendar los ojos y esta persona que no conocías te iba a hacer un recorrido por las instalaciones. Dentro de cierto tiempo llegabas a un punto y luego a ti te tocaba hacer el intercambio de lugar, y entonces tú le ibas a hacer el recorrido. Aquí había dos situaciones: una, que no la conocías, y dos, dónde deposito mi confianza y en base a qué voy a depositar la confianza, porque claro, la persona te va a decir camina, camina, camina alto, pero tú qué tanto vas a hacer caso a lo que te diga, o vas a ir tocando las paredes. Pero la idea era que te permitiera ser guiado. Entonces pues al principio se siente miedo, pero luego piensas, bueno, yo en esta parte yo tengo que confiar de cómo me trate, porque dependiendo de cómo va el resultado de su trato, va a ser el trato que yo le voy a regresar, ¿no? Y de la otra parte el que te va dirigiendo es cómo lo guío sin que le pase algo, porque cuando a mí me toque, puede ser que me guíe de la misma forma que yo lo guíe, y si le pasa algo en el trayecto, la voy a también yo a exponerme. Entonces, a veces el hacer esa apertura de vivir esos ejercicios de confianza, no es tanto de la confianza del otro, ¿sí? Es la confianza hacia uno mismo. Entonces, cuando te dejas ayudar, es reconocer la confianza que tú tienes en ti mismo, de decir, bueno, me permito que entre la ayuda. Sé que tengo las herramientas para que con lo que llegue yo voy a poder actuar. Nos fue bien a ambas en el ejercicio, pero sí era muy retador, porque al no conocernos, tenías que confiar 100% que la otra persona iba a tomar responsabilidad sobre sí misma, no tanto sobre ti que estabas recibiendo el ejercicio, sino sobre sí misma, decir, como yo la trate o como yo lo trate, va a ser el trato para mí. Entonces, ¿desde dónde voy a tratarlo? ¿Desde dónde voy a hacer esa guía? Bueno, entonces cuando yo me permito recibir ayuda, entonces no es tanto de lo que se me está entregando, sino en la manera en la que yo lo recibo y qué hago con eso que recibo. Bueno, no entiendo qué es 91, me voy a 19 y es un propósito. En este caso el ser es el que está ejecutando el propósito. Entonces, ¿cuál sería el propósito de vivir esta experiencia? Desarrollo de confianza o atreverse a vivir. Depende de la posición y en el lugar que esté, porque a lo mejor tú ya tienes mucha confianza y confías en el entorno, pero a lo mejor no te permites vivir lo que el entorno te entrega, y entonces te limitas y entonces no te atreves a vivir la experiencia. O por otra parte, eres muy aventurero, pero no tomas en consideración tanto tus herramientas previas como las que estás desarrollando. Entonces
pues a lo mejor no estar tan consciente con lo que cuentas, no tienes tanta confianza en el desarrollo. O sea, sí lo vives, pero como que de repente te cuesta trabajo de soltarme o permitirme vivir la experiencia, ¿sí? En sus fases velozas, pues tenemos que es 274, el circuito del humano en tierra. Ok, si mi parte humana está en tierra y me voy a experimentar a través de ese 74, significa que la parte subatómica y la parte atómica se conectan y dicen, bueno, vamos a experimentarnos en tierra, vamos a experimentar que está en una corporalidad y en base a eso ver cómo se va incrementando ese desarrollo. Entonces, todo lo que vivimos en el día, en esas 24 horas, es esa interfase con nuestro cuerpo, con esta parte más concreta de la experiencia. Pero todo lo que vivimos en esa fase dentro de esas 24 horas, pero que llamamos dormir, o sea, esas 8 horas a lo mejor que nos dicen, que a veces no las llegamos a tener, pero con la fase de descanso lo que hacemos es que reconectamos en nuestra parte veloz. Y nuestra parte veloz puede hacer otras construcciones para después venir otra vez a experimentar en el cuerpo. Entonces, el que nosotros nos demos nuestros tiempos de descanso, que permitamos que entre la actualización y que permitamos esos tiempos donde estoy no haciendo nada porque va a llegar la actualización, me va a ayudar a que la construcción del siguiente día sea un poquito más dinámica, sea diferente, que no se quede estática. ¿Por qué? Porque permito que se vaya la información y regrese. Si yo empiezo a tener problemas de descansar, entonces no alcanzo a hacer esa conexión con la parte veloz y entonces me siento mucho más lento. Me siento a lo mejor hasta, si quieres, pausado, pero es por eso, porque no han alcanzado a entregar la información de regreso y mucho menos permitirle que regrese. Entonces sí es importante el hacernos conscientes de cómo funcionamos y el para qué sirve cada función de nosotros. No entiendo qué es 274, pues me voy a 472, el diseño del origen de los circuitos. ¿A mí de qué me sirve entender dónde se originó el circuito inicial de este ser? Pues me sirve para ver la pertenencia y me sirve también para entender cuándo opera una fase y cuándo opera otra. Entonces, si yo logro entender el origen del circuito, puedo entender que, por ejemplo, para una fase, por ejemplo, en una fase en la que yo estoy presentando una enfermedad en el cuerpo, pues si yo entiendo cómo opera la conectividad, entonces yo sé que el que se presenta en mi cuerpo es el último eslabón. Hubo muchas fases previas, ¿no? Antes de que se presentara fases veloces. Entonces puedo tomar la lectura de ver, eso que se está presentando en mi cuerpo, ¿me está hablando de qué? ¿Me está hablando de pasado? ¿Me está hablando de futuro? ¿En dónde se está parando? Y empezarlo a leer, ¿qué significa esto en el cuerpo? ¿Y qué función tiene esto en el cuerpo? ¿Y qué es lo que se me está habilitando en este momento? Entonces darle una lectura diferente para encontrar el sentido por qué se está presentando, por qué se hace latente ahorita y luego con el entorno saber por qué mi entorno se está modificando previo. Por ejemplo, en una sesión que acabo de tener estábamos hablando de cómo se hacían los vínculos familiares y desde dónde me iba a vincular. Claro, esa sesión la tuve previo a una reunión familiar y entonces cuando fue la reunión yo pude ver cómo eso que le había explicado en la sesión se hacía evidente. Yo decía, pero wow, o sea, a mí la sesión me preparó previo a la experiencia. Claro, cuando tuve la experiencia, entonces yo ya pude ver, bueno, mi enlace normal es así. Mi enlace a lo mejor es ceder y estar al pendiente de todos, pero este enlace fue como, no, quiero cuidar más el enlace mío que estoy haciendo de conversar con otro y sí, hacer pausas para hacer esa función de apoyo, pero no todo el tiempo. Y empezar a marcar límites. Entonces, tener esa información previa te prepara para el acontecimiento. No lo limitó ni lo dejó de lado, o sea, viví esa experiencia de cómo conectar con mi familia, pero hice la conexión de una manera diferente. Y entonces ahí es donde tú ves, para esto es lo que a mí me llegó esa información. De la misma manera, si nosotros nos ponemos en ese lapso observador, yo tendría que entender, va a haber momentos en ese ejercicio de coaching, va a haber momentos en el que no pueda yo tener información previa, pero que sí pueda poner la balanza en, la forma en la que tú actúes va a ser reflejo para ti. Entonces mi actuar siempre va a ser en pro mío, no importa que quien reciba la
acción sea otro. Siempre voy a buscar en pro de mí. Entonces, si todo el tiempo estoy buscando lo mejor para mí o lo más equilibrado para mí, en consecuencia, aunque lo viva otro, va a ir en esa misma sintonía. Entonces no me voy a sentir tan desfasado ni con tanta responsabilidad, porque si yo sé dónde poner el límite, tampoco dejo que sobrepasen el límite. Bueno, pues hoy es 1 de abril 2025. Para la 5D tenemos que es día A. En la 3 que día 91, vuelta 6, cuadrante humano, seguimos en el no, paso humano, el nono, de la mano lineal. Ser diseñado o ser con diseño. Al ser uno en construcción, me permito la actualización online, pero el desafío es cuando entro en la estabilidad para vivir la habilidad captada y capturada. O sea que si yo estoy en modo online, todo el tiempo me estoy construyendo, pero ya habíamos hablado que con online no alcanzamos tanto a profundizar para ser estable. Entonces el desafío se ve en cómo eso que yo capte lo puedo estabilizar. Pero si soy un ser con diseño, o sea que ya está definido el diseño, entonces me establezco en el tiempo de desarrollo para habitar el espacio y de ahí generar la estabilidad. Es decir, si yo ya tengo un diseño definido, entonces paso directamente a desarrollarlo, como nada más integrarlo y estabilizar ese desarrollo para funcionalizarlo. Pero ¿cómo sé cuándo debo habitar cada fase? Testeando qué requiere el ambiente y desde dónde conectarme con el espacio. Puedo tener herramientas, uso de herramientas, la evaluación de la herramienta para ver el incremento o estabilización. Entonces, si yo testeo de cómo va la situación, yo puedo identificarme, estoy en la etapa de generar herramientas, entonces me dedico a generar herramientas. Estoy en la etapa de funcionalizar esas herramientas, entonces mi enfoque va a ser funcionalizar las herramientas. Si estoy en la etapa de ver si esa herramienta va a ser funcional, o sea, en una etapa de desafío, entonces en ese momento lo que voy a hacer es experimentar con esa herramienta. Y al final, cuando viene el incremento, voy a ver, bueno, esta herramienta que se creó, que se estabilizó, que tuvo esta función, ¿qué tanto me incrementó o no? ¿Sí? Por ejemplo, en su momento, en ese ejercicio fue la herramienta de la confianza, pero la confianza en lo desconocido o la confianza en lo conocido, ¿a dónde se fue? ¿Sí? En mi caso fue, si la transfiero al desconocido, entonces, ¿qué papel va a jugar? La voy a transferir al desconocido, entonces el desconocido tiene que tomar la responsabilidad de que lo que haga conmigo le va a suceder a él, ¿no? Y ahí se depositó la confianza y ahí yo solté. Entonces la otra persona hizo esa actividad, generó las acciones en pro de sí misma, ¿sí? Aunque yo la recibía, pero es en pro de sí misma, que al momento que hacemos el switch, genera el uso de lo que ya construyó. Entonces, ¿qué construyó? Pues bueno, saber que no se iba a caer, saber que no se iba a llevar por un lugar de riesgo, saber que se le iba a dar su espacio y su tiempo para generar esa actividad. Cuando se hace el cambio de papel, ella sabe, bueno, ya le mostré cómo yo podría vivir esta acción, ahora que ella me dé lo que entendió más lo que quiera. Entonces a lo mejor fue un camino diferente, un camino más cuidado, con mayor enfoque en sus dimensiones, en cuestión de ver, le cabe el pie, no le cabe el pie, a ver, aguas, va a haber una escalera, aguas, vamos a bajar aquí en un escalón, lo tocas, lo sientes, como que dar más contexto. Entonces su experiencia fue como más enriquecida en esa parte del incremento, no porque yo lo haya hecho, sino es cómo se empezó a funcionalizar lo que ella construyó. Porque si yo lo hubiera vivido de una manera en la que me hubiera existido tropiezos, en la que me hubiera impactado, a lo mejor tomo de base eso que ella usó, y no es que yo la fuera a estampar, pero a lo mejor no le hacía un recorrido tan grande o no me permitía llevarla más lejos por el miedo de experimentar lo mismo que yo experimenté, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde? Entonces el ambiente siempre nos va a estar dando el entorno en que estamos, en qué fase estamos y qué es lo que se necesita de nosotros. Ahora, yo no me intereso por el ambiente, pues sí, es una moneda al aire siempre que mi actuar corresponda a lo que se necesita. Vamos a tener siempre que empezar de esa parte de un 50% sí y un 50% no, pero no es todo el tiempo, sino cada vez que yo voy a generar una acción, se va a volver a mover esa balanza, va a volver a ceros y va a volver a empezar sí y no, sí y no, sí y no. Que si yo testeo el ambiente y yo digo, se requiere de mí esto, entonces yo ya sé dónde entrar. Se requiere de mí que guarde silencio para que los otros se comuniquen, se requiere de mí que emita para que el otro reciba, se requiere de mí que yo escuche y escuche atentamente para poder captar lo que el otro no ha entendido, qué es lo que se requiere.
en ese momento. Bueno, para hacer uso de estas herramientas, entender un poco más la decodificación, si quieres que veamos ese código de esa puerta que hablábamos ayer, me puedes contactar. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Mándame mensajito y nos ponemos de acuerdo y nos vemos el día de mañana. Bye bye.